Gracias, Padre, gracias. De nuevo, Señor, muchas gracias te damos esta noche. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu bondad, Señor, y tu amor se extiende sobre toda la tierra en este tiempo, Padre, para que aquel que escuche, Señor, pueda levantar su voz y sus manos y postrarse delante de tu presencia. Solo en ti, Señor, hay respuesta. Solo en ti, Señor, hay paz para aquel que te busca de todo corazón. Nosotros queremos agradecerte, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia, Padre, en tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tú das confort, Señor, a los corazones, das paz a los corazones en medio de la dificultad, Señor. Prodigios y grandes obras, Señor, son las que tú haces. Podemos ver, podemos oír con nuestros oídos espirituales, Señor, lo que estás hablando en este tiempo. Muchas gracias. Tú eres nuestro Padre eterno. Nuestro Padre eres tú, oh Dios de Israel. Y queremos nosotros estar siempre, Señor, conectados en tu presencia, porque en tu presencia, Señor, hay plenitud de alegría, plenitud de gozo, delicias. A tu diestra, mi Señor, te damos gracias. Vamos a cantarle esta noche.
por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Yo quiero decirte, mi Señor, yo te amo a ti. Eres el anhelo de mi corazón, la única razón de existir. Yo quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo. Yo quiero estar, Jesús, quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor, contigo, mi Señor, contigo, mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Plenitud de gozo delante de tu presencia, Señor. Gracias. Oh Dios, el proyecto tuyo para cada uno de nosotros es que te amemos. El proyecto tuyo, Señor, es que pronto estaremos delante de ti, Señor, adorándote, cantándote por toda la eternidad, y veremos tu rostro. Alégrate ahí donde estás, en tu casa, en la iglesia. Padre, muchas gracias te damos esta noche. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Gracias, gracias. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, hacer tu voluntad. Mi corazón confía en ti, yo siempre te seguiré, aunque quizá no pueda entender en mi senda te reconoceré. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer. Yo no necesito, Señor, yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no desmayaré, mi fe se fortalece, aunque yo tubla, no lo pueda ver. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad, y hacer tu voluntad, y hacer tu
Bendiciones y muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarles nuevamente desde donde quiera que estés, desde aquí de la Iglesia Metropolitana Hermosillo, de la Iglesia Metropolitana Ciudad Obregón. Y si estás en casa, por medio de las redes sociales, te mando un saludo. Pues hoy en esta noche queremos compartir otro tema más para culminar esta serie de, podríamos decir, pláticas, podemos decir como una especie, donde estuvimos compartiendo acerca de aplicar los principios bíblicos en nuestros negocios, en nuestras finanzas. Todo esto pues lo hemos compartido con la finalidad de que conozcas el camino de Dios para que tú puedas crecer, trabajar y aprender a cómo vivir bajo los principios bíblicos toda tu vida, no nada más tu vida con tu familia, no nada más tu vida con tus amistades, sino en tus negocios, en tus finanzas. Y para esto nos gustaría compartir, comenzando un poquito del pasado, pero antes de empezar lo del pasado, quisiera invitarlos también a que se unan a lo que es las series que van a estar compartiendo acerca del curso Crecer. Va a ser los miércoles, son 4 sesiones en donde te compartirán acerca de la Iglesia Metropolitana, de la visión, la misión, lo que hace la Iglesia Metropolitana. Y es importante que lo tomes porque si tú quieres servir o vas iniciando aquí en la iglesia o simplemente no lo has tomado, es importante que lo lleves. A mí me tocó participar ahí cuando recién comenzamos aquí en la Iglesia Metropolitana y soy testigo de algo que la verdad a mí me impactó mucho, me gustó mucho, porque también tú tienes una perspectiva de lo que quiere Dios a través de la Iglesia Metropolitana hacer en tu vida. Muy bien, y bueno, vamos a comenzar ahora con lo que es este compartir el día de hoy. Y para que nosotros podamos comprender un poquito estos principios bíblicos que hemos estado compartiendo durante los últimos meses, tenemos que entender también un poquito lo que es nuestro pasado y el contexto en que vivimos. ¿Por qué platicamos estos principios bíblicos y de aplicarlos en los negocios? Primeramente, mi hermano, quisiera compartirte que la realidad que vivimos nosotros en la actualidad es en un país donde la mayoría de las personas profesan una religión. Sin embargo, en el pasado hubo otras personas que colonizaron otros países y que traían estos principios bíblicos y los aplicaron en sus vidas. Y sí es importante que lo sepas porque esto te va a dar a entender muchas cosas del pasado de esta nación, y estoy hablando de Estados Unidos. Y no es una cuestión de comparar, es una cuestión de entender y de aprender sobre todo de ellos, de lo que hicieron. Te invito a que tomes esta lectura que es primera de Pedro 2:11, que dice acerca de vivir como siervos de Dios. Amados, yo ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, dice la Biblia ahí en Pedro. Y es que fíjense que estas personas que llegaron a colonizar en Estados Unidos por ahí del siglo XV, siglo XVI, eran personas que las denominaban los puritanos y eran peregrinos. ¿Por qué? Venían de otra parte. Muchos de ellos venían huyendo, otros de ellos buscando otras oportunidades, otros de ellos buscando crecer, buscando vivir una vida plena en Jesús. Y ellos no dividían su vida, no la departamentalizaban. Alguna vez aquí, durante los meses que hemos compartido, hablábamos de eso, que muchas veces departamentalizamos nuestra vida de fe. Es decir, soy un hombre creyente o una mujer creyente en ciertas partes, pero hay ciertos lugares donde no lo soy. Y departamentalizamos nuestra fe. Pues el puritano, o estos primeros colonos que llegaron aquí al norte de los Estados Unidos, no pensaban así, pensaban que todo era de Dios y que debían de trabajar la tierra y todos los bienes que Dios les confería como una ofrenda hacia Dios, y también que la tierra nos pertenecía. Es decir, que podíamos crecerla, podíamos utilizarla también para
prosperar como personas, ¿no? Eso hacían estas familias. Y algo muy interesante era que en aquel entonces a sus hijos les enseñaban a leer porque querían que leyeran la Biblia. Entonces imagínense, las mujeres, que en aquel entonces era muy difícil que las mujeres tuvieran acceso a lo que es la educación. En el caso de los puritanos tenían el acceso a las Sagradas Escrituras y aprender a leer y escribir. Entonces, ¿qué ocurría con estas personas? Ellos empezaron a vivir una fe muy fuerte y hubo un resultado, los cimientos de lo que se da en Estados Unidos de la educación. Si ustedes ven en Estados Unidos, no sé si les suena el nombre de Harvard. Muchas de las personas que estamos aquí y que estamos escuchando en esta noche, podemos saber que Harvard es una de las universidades, si no la más prestigiada del mundo, de las más prestigiadas del mundo, o Yale o Princeton. Pues qué gran sorpresa para nosotros que en 1638 fue fundada Harvard por John Harvard, que era un cristiano, ¿sí? Un cristiano descendiente de los puritanos. Y ellos lo empezaron a hacer todo esto para que sus hijos y sus descendientes pudieran aspirar a una educación de mayor nivel, institucionalizada, y así ir creciendo el tejido de lo que hoy es Estados Unidos en su parte buena, porque sabemos que hay muchas cosas que carecen en la actualidad en Estados Unidos. Lamentablemente ha habido muchas situaciones que han pasado. Sin embargo, esa parte ellos lo hicieron. Incluso por ahí en una de las diapositivas que aparecen van a ver ahí una estatua de John Harvard, este hombre que inició esta parte preocupado por hacer las cosas bien y a la manera de Dios. Incluso ahí decían en su visión, en su comienzo, esta universidad decía: todos consideraban el fin principal de su vida y estudiarán para conocer a Dios y a Jesucristo, que es la vida eterna, viendo que el Señor da sabiduría a todos. Mediante la oración buscarán la sabiduría. Esos eran algunos de los escritos que hicieron de esta universidad. Entonces en Estados Unidos se teje una filosofía fuerte y se impregna mucho de lo que hoy conocemos como estas universidades que tienen mucha influencia en el mundo entero. Ya no son como eran en ese entonces, sin embargo, fueron cimientos que hicieron estos puritanos. Y a mí me tocó hace unos 3-4 años platicar con un empresario que ha sido muy prosperado, no nomás en su vida personal, porque recuerden, y esto es muy importante, la prosperidad de Dios, lo que Dios nos da, es lo necesario para que tú puedas cumplir tu propósito. Esa riqueza que nosotros tenemos o a la que aspiramos cuando somos cristianos y cuando estamos en el canal o en la frecuencia de vivir la fe y de vivir lo que Dios te quiere dar en riqueza, es lo necesario para cumplir tu propósito. Bueno, pues esta persona acaudalada ya de Estados Unidos, de Fort Worth, Texas, me platicaba que fue tanta la abundancia que tuvieron en la parte económica los cristianos fundadores, y que se fue pasando de generaciones en generaciones, que se les fue de control la cuestión económica y pasaron muchas cosas que hoy conocemos. Este no es el tema. El punto es que lo importante es que ellos crecieron abundantemente en muchas áreas de su vida, y en la parte económica no fue la excepción. Y ahorita podemos ver cómo Estados Unidos ha sido una potencia mundial muy fuerte. ¿Por qué les platico todo esto? Porque en México la realidad es que nosotros vivimos bajo otra doctrina, mientras allá en Estados Unidos vivieron bajo otra doctrina. Y esto es lo que acarrea que muchos de nosotros no conozcamos el plan de Dios o los principios bíblicos para aplicarlos en los negocios. Es por eso que no entendemos a veces: caray, yo no sabía que Dios se metía con mi dinero, yo no sabía que Dios me pudiera prosperar, yo no sabía que yo podía aplicar la Biblia en mis negocios, yo no sabía. Muchas de estas cosas me he topado y he platicado con personas, y hay pocos que conocemos esta área porque no tenemos todo ese contexto o esa historia como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Y por eso te llevas una gran sorpresa. En Estados Unidos en la actualidad, si tú vas a un estado,
o sea, hablando de un estado como Arizona, por ejemplo, en una ciudad de las más grandes puede haber hasta 4 universidades que ofrezcan doctorados en teología, cosa que en México no hay para nosotros los cristianos, ¿no? Sí lo hay, pero no en la abundancia que hay allá. Entonces, todo esto se los comparto para que sepan un poquito el contexto de por qué los principios bíblicos aplicados en los negocios no se han visto mucho o no se han permeado mucho en nuestra sociedad. Y es muy importante, es imperante que los principios bíblicos los vivamos. Primeramente, platicamos durante las series que tuvimos aquí, las diferentes pláticas que dimos con algunos compañeros que me acompañaron, vaya, y fue acerca de el principio número 1, que fue el principio de la dueñez. Y hablábamos del dueño, que el dueño en la actualidad, o el principio de la dueñez, afuera en el mundo se habla como que es un principio en donde el dueño toma la responsabilidad, es una persona proactiva, mete las manos en el negocio, está preocupado por sus empleados, busca siempre reinventarse y una serie de características que lo hacen una persona excelente. Pero en el caso del reino, nosotros sabemos por la palabra de Dios que de Jehová es todo lo que tenemos y a Él le pertenece. En el Salmo 24, verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan. Reino, hermano, en el reino, a ti que me escuchas hoy, no se trata de nada más filantropía, tampoco de apoyar a la iglesia, tampoco se trata de que Dios sea tu socio, se trata de que Dios sea el dueño. Dios el dueño y nosotros sus administradores o los mayordomos. Viendo desde el punto de vista que un negocio se convierte en un ministerio. Cuando Dios te capacita para que tú puedas salir afuera y generar dinero, que muchos de nosotros lo hacemos y se nos hace muy sencillo, pero a mucha gente se le hace muy difícil. ¿Por qué? Porque es un ministerio. Es un don que Dios te da y ese don te hace que te haga sencillo hacer esa parte, ¿no? Yo he platicado con gente aquí de la iglesia metropolitana y con otros empresarios y digo: ¿desde cuándo eres independiente? No, pues de hace 20 años, de hace 15 años. Yo soy independiente yo soy independiente de hace 13 años y no he tenido problemas con seguir caminando por mi cuenta. Y esa es una parte que pues es un ministerio que debemos de cuidar y que debemos de ejercer nosotros aquí en el reino. Entonces, ¿quién es el dueño? El dueño es Dios mismo. Y Él quiere, por supuesto, que ese negocio crezca. Recuerdo por ahí una frase de un buen amigo que me decía, cuando él se da cuenta de que Dios es el dueño, le dice: bueno, toma tú las riendas, y dice: ahora sí vamos a hacer un gran negocio. Y empezaron a trabajar. Después les platicaré, pero les ha ido muy bien. Y aquí tú debes de replantear la visión de tu negocio. Es decir, si tú tienes una visión, mi visión es que haya estas ventas en los próximos años, es llegar a un punto, en una meta en algún tiempo determinado y poder plasmarlo, que plasmes por escrito esa visión acompañada del dueño y cambiar tu perspectiva de tu negocio. Era decir: Señor, ahora el negocio es tuyo, ayúdame a ser tu administrador, ayúdame a que yo haga diligentemente lo que tú quieres de mí, ayúdame a que este negocio crezca. ¿Para qué? Para que este negocio pueda ayudar a que la iglesia se mueva, a que la iglesia camine, porque la iglesia necesita de recursos, por supuesto, recursos económicos. Todo esto que ven ustedes aquí, toda esta infraestructura, es a base de recursos, a base de donativos, de diezmos y de otras muchas cosas, ¿no? Entonces, requerimos que esos negocios sean entregados a Dios. Y Dios te invita a eso.
y haz la prueba y verás qué bueno es Dios. Entonces vamos a trabajar en una visión en donde Dios sea el dueño. Ese fue el principio que platicamos hace casi ya 4 meses, como el primer principio, aplicando ese principio bíblico. El segundo que platicamos, vamos a platicar algunos cuantos para hacer como una especie de resumen y poder cerrar esta primera temporada. Me decían, es como una primera temporada, como ahorita las series que hay ahí en la televisión, acerca de aplicar estos principios bíblicos. Número 2, para que lo tengas ahí anotado, es afuera te dicen en algunos cursos, incluso me ha tocado a mí participar, que son muy buenos, y yo te invito siempre a que vayas y lleves cursos de capacitación continua de lo que ejerces. No dejes de estarte entrenando siempre en tu negocio, en lo que tú haces, ¿no? Y nos hablaban de la querencia. La querencia viéndola desde un punto de vista, no como, bueno, hay un concepto que es querencia, por ejemplo, que es en un rancho, por ejemplo, ranchos que se llama la querencia porque en este caso el ganado equino, los caballos, tienden a regresar siempre al lugar de origen, ¿sí? Y eso se le denomina la querencia. Pero aquí no estamos hablando de ese punto, estamos hablando de la querencia de tu querer. Y eso nos dicen en el mundo de los negocios. ¿Cuál es tu querer? Y para esto a mí, cuando fui a un curso de esos, me dijeron, a ver, si en 3 meses te fueras de este mundo y dijeras, adiós mundo bello, yo diría, adiós mundo bello y grandioso. No como, por ahí dicen otra frase, ¿no? Pero vamos a usar esa frase mejor. Adiós mundo grandioso. Que me quedaran 3 meses. Me decían, ¿qué harías? Y ya te empiezas a divagar y empiezas a pensar, no he pensado en eso, pero si estuviera, por ejemplo, ya con una enfermedad terminal o que estuviera en lo último de mi vida, ¿qué me gustaría hacer? Y en el momento que se te prende el foco de qué es lo que vas a hacer, esa es tu querencia. Ponte a pensar ahorita, ¿qué te gustaría hacer? Si te quedan 3 meses, me gustaría viajar por todo el mundo, dice. Bueno, esa es tu querencia, es tu querer, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer? No, pues que me gustaría ayudar a los niños, a niños que no tienen papá. Esa es tu querencia. Eso nos decían, ¿no? Y es muy válida, ¿sí? Es muy válida y es importante porque también te da una guía. Pero en el reino, la querencia se transforma en el propósito de Dios. Y fíjense, la querencia viene de lo que tú quieres y el propósito es de lo que Dios quiere para ti. Y ahí cambia la perspectiva, porque si tú entras en la palabra de Dios y empiezas a entender lo que Dios quiere para tu vida, tu querencia puede dar un cambio dramático. Aquel que quería irse de viaje, a lo mejor esos recursos los destina a otra cosa. A lo mejor esa persona que tenía una querencia de tal vez, no sé, dedicarse a tocar un instrumento, ahora a tocar ese instrumento va a tener otro sentido. ¿Por qué? Porque empiezas a cumplir ese propósito que Dios quiere para tu vida. Entonces hablamos de esa parte y hablamos mucho precisamente de eso porque cuando trabajamos nosotros y empezamos a ver el propósito de Dios para tu vida, y aquí les recomiendo mucho el libro del pastor Rick Warren que se llama Una vida con propósito. Échenle un vistazo a los que no han visto, porque ahí van a entender un poquito el propósito de Dios. Pero se resume así, en mucho se resume en vivir la vida cristiana, siendo parte o miembro de una iglesia. ¿Por qué? Porque ahí puedes ejercer todo lo que necesitas para cumplir tu propósito. En el momento en que tú entras a una iglesia y empiezas a vivir y compartir y expresarte y empiezas a conocer amistades, porque es la idea también. La idea es que tú hagas amistades en la iglesia y crezcas y trabajes con ellos, crezcas espiritualmente, crezcas humanamente, y todo eso te va a llevar a ti a que puedas cumplir tu propósito, el propósito que quiere Dios para ti. Dios mismo es 3 en 1. Y nosotros también no podemos funcionar solos aparte.
Hay gente que me ha dicho que no conoce a Cristo y me dice, no, es que yo solo hablo con Él. Cuando necesito a Dios, yo hablo con Él solo, no necesito ir a ningún lugar. Pues ahí es difícil que Él pueda entender la palabra de Dios, que Él pueda entender su vida y otras muchas cosas, porque no tiene una guía propiamente más que la Biblia. Y tal vez Dios pueda revelarle muchas cosas, pero la gran mayoría adquiere la sabiduría, el crecimiento, el discernimiento a través de una iglesia donde un pastor y hermanos en la fe te ayudan. Y bueno, nosotros ahorita vivimos una realidad, los mexicanos, y cuando estuvimos platicando del principio bíblico, del propósito de aplicar este principio bíblico, de que Dios quiere que trasciendas, porque fíjense bien, en la actualidad muchos de los negocios de mucha gente son negocios para sobrevivir. Es decir, vivo al día, ando sacándome de la bolsa a ver qué encuentras, el puro hilito en la bolsa, y vivimos una realidad difícil y Dios seguramente no quiere para ti eso. El otro punto es el vivir. Hay gente que ya vive, es decir, ya no ando sobreviviendo, sino que tengo mi vida, tengo carros adecuados, puedo viajar con ellos, cubro todas mis necesidades. El otro mes sé que me va a caer dinero, sé que la iglesia me acompaña, vivo. Pero lo que Dios quiere para nosotros es que trascendamos. Es decir, ahora, ¿qué paso puedo dar yo en mi negocio o con mi negocio para poder apoyar al reino, para poder que el reino y no necesariamente es algo económico, también puede ser simplemente ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que te puede ayudar. El otro día por ahí una compañerita aquí de la iglesia metropolitana me habló para un proyecto de negocio que ella tenía y no sabía a quién acudir, y le dije, mira, háblale a esta persona y te puede ayudar. Inmediatamente la ayudaron. Muchas veces las personas que andamos en los negocios conocemos a otras y así nos pasamos la voz y podemos incluso recomendar a alguien. A lo mejor no se trata de dar algo económico, pero te puedo recomendar a esta persona, o hay muchas formas como podemos apoyar y hacer que esto trascienda. Puede que lo que yo hice para esta compañera aquí de la metropolitana la haya apoyado en mucho para lo que ella quiere hacer. Y de eso se trata, ¿no? Otro más que vimos de estos principios bíblicos, y se ponen más interesantes, es el principio bíblico del sembrar y cosechar. Y platicábamos de la siembra y la cosecha, platicábamos cómo se hacía incluso el elote, ¿no? Que tardaba algunos años en hacerse, e incluso otros, por ejemplo la nuez, 5 años. Recuerdo por ahí que platicamos eso. Pero el punto clave de todo eso es que cuando tú siembras algo, lleva tiempo la cosecha, ¿sí? Y pensamos nosotros, negocio, eso es un pensamiento muy mexicano, ¿no? Negocio que no te da para una camionetona, en 2-3 meses ya no es negocio. Y queremos rápido, en 1 año, si nos va bien, o empezamos a recibir recursos, ya sacarle dinero, ya. Y vemos que en otras naciones lleva más tiempo. La siembra lleva tiempo. La siembra lleva un proceso, como una ramita que va poco a poco creciendo. Por ejemplo, los árboles de olivo, ¿no? Que duran hasta cientos de años, ¿no? Las raíces en crecer, ¿no? Pero vean nada más los olivos, ¿no? Entonces, la parte del sembrar lleva junto con ello la paciencia. Una paciencia que todo lo puede, que todo lo espera. Al igual que tienes que tener una paciencia contigo en tu mente, ¿no? Y paciencia con lo que Dios te va guiando. Y hay otra cosa más en el sembrar y cosechar. Muchas veces decimos, bueno, yo voy a sembrar en la iglesia y voy a donar este dinero, aparte de que voy a dar el diezmo, y voy a sembrar muchas cosas, voy a estar ore y Dios me va a prosperar. Sí, pero también tienes que trabajar, también te tienes que capacitar, también tienes que recibir consejos, también tienes que llevar todo el procedimiento que lleva cualquier persona que quiere desarrollar un negocio. Puede ser, y yo no lo descarto, puede ser que una persona de la nada
Dios le puede dar un conocimiento de algo y pueda trascender su negocio. Eso lo puede hacer Dios. Pero la gran mayoría debemos de vivir un proceso de la siembra a la cosecha. Y también vimos lo que es la siembra. ¿Qué es lo que siembras tú ante tus proveedores, ante tus clientes, en tu familia? ¿Qué siembras? Porque lo que siembras vas a cosechar. Si tú siembras peras, vas a cosechar peras. No esperes manzanas. ¿Sí? Y eso es lo que platicamos acerca de aplicar este principio bíblico. También platicamos de la sabiduría, el aplicar la sabiduría como principio bíblico. Y hablamos que la sabiduría, fíjate bien, este principio es un principio muy interesante, porque la sabiduría es saber qué hacer, cuándo, cómo, dónde y por qué razón, a través de decisiones acertadas. Y esa sabiduría viene de practicarlo y viene de Dios. Si tú estudias la palabra de Dios, vas a obtener mucha sabiduría, principalmente por ahí, y hay que pedírsela a Él, ¿no? Hay 3 niveles o escalones, ¿no? Y es el saber. Primeramente, la sabiduría, debemos de entrar a nosotros a lo que es el saber de parte de Dios. Y en los negocios tenemos que ver la parte de la competencia profesional. Es decir, tengo que capacitarme en lo que me voy a enfocar. Si yo voy a ser una persona que va a restaurar automóviles deportivos, tengo que aprender cómo se hace ese oficio, obviamente, ¿no? Y es parte, así vas adquiriendo la sabiduría, porque conjugado con lo que, el saber el qué, cuándo, cómo, etcétera, te da, y aparte los conocimientos, te da como resultado el hacer una decisión rápida y asertiva. Y tomen de la palabra de Dios esta parte en 2 de Crónicas 1, del 7 al 12. Y se las voy a compartir porque es muy importante que sepamos cómo aplicar este principio. Es decir, cómo debo de presentarme yo a Dios para poder obtener la sabiduría de Él. No es nada más, me voy a chutar la Biblia, la voy a leer, yo soy muy bueno para leer, tengo el hábito de lectura, incluso la leo en inglés, no hay problema. No, no se trata de eso. Se trata de entender cómo quiere, qué es lo que Dios espera de nosotros para obtener esa sabiduría. Y te voy a leer este pasaje porque este pasaje bíblico es apasionante. Aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo a Dios: tú has mostrado, fíjese bien, tú has mostrado gran misericordia con mi padre David. Un reconocimiento hacia Dios. Él dice: híjole, Dios, Jehová, tú, imagínense que estoy en diálogo con él, que yo soy Salomón, y Jehová, has tenido misericordia con mi padre. Lo primero que se le viene a él, fíjense, lo primero que él, la reacción de Salomón: tú has mostrado misericordia a mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Es decir, fue por mi papá, no por mí. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Eran muchos los israelitas en aquel entonces ya. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir adelante, salir y entrar delante de este pueblo. Fíjense bien, él le dice: dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir con este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y Jehová le contestó: por cuanto esto estaba en tu corazón. Y aquí va la parte medular. Otra vez digo: porque cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido, ojo con esto, no has pedido riquezas,
ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido una larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey. Wow. Y en ese instante le dice: sabiduría y conocimiento te han sido concedidos, y te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvo ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán. Cuando Jehová vio en el corazón de Salomón que él, más que preocuparse por él, que él más que buscar riquezas, que él más que buscar bienes, que él más que hacerle daño a sus enemigos, se preocupó por el pueblo, por lo que hoy es la iglesia. ¿Qué le contestó Jehová? ¿Qué le contestó Jehová? Él vio el corazón. Vio el corazón de Salomón. Vio la pureza de intención de Salomón en ese sentido, de buscar el bien de los demás, de buscar ser un buen juez para los demás. Y eso es lo que Dios pide de nosotros en la sabiduría. Dios ve tu corazón, ve lo que tú buscas, y en esa medida Él va a estar trabajando en ti para prosperarte, pero buscando esto en el idioma de lo que Dios quiere hacer con tu negocio y contigo. Así dice la Biblia también en Deuteronomio 8:18: si no, acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La palabra de Dios es histórica, es vigente, es actual, es pasada, presente y futuro. Nosotros debemos valorar el tiempo, hermanos. Fíjese que la gente no valora el tiempo. Yo he visto otros países y valoran muchísimo el tiempo. A lo mejor ahorita estás en tu casa y dices: José, yo lo valoro mucho. Perfecto, pero muchos no lo valoramos. Simplemente entramos a una tienda de conveniencia y nos hacen hacer fila hasta de 5 o 7 personas y vamos diario ahí, aunque nos hagan hacer fila. A veces no valoramos nuestro tiempo, y el tiempo es lo más valioso que existe. Hay que cuidar mucho nuestro tiempo y administrar nuestro tiempo en lo que sea bueno. Y fíjense que Dios, la Biblia, es vigente actualmente. O sea, está en el tiempo y es presente hasta la próxima venida de Jesucristo. Y Dios no es un Dios que está en el tiempo, es el principio y el fin. Muy bien, Dios nos quiere prosperar. Nos quiere prosperar. Ese es otro principio que vimos. Pero nos quiere prosperar a la manera de Él. Nos quiere dar sabiduría a la manera de Él. Es que quiero que me dé sabiduría a Dios, que ahorita me dé sabiduría para hacer muchos billetes. Por ahí no va, mi hermano. La sabiduría tiene que pedirse desde una perspectiva del lenguaje de Dios. Señor, ¿cómo quieres que mi negocio te sirva? Señor, estos bienes que tengo, ¿cómo los puedo poner a tu disposición? Empieza por ahí. Hay que escuchar a Dios y hay que devolver a Dios de lo que Dios nos ha dado para administrar. Y aprovecho esta oportunidad para hablar de lo que nos toca de las ofrendas y de nuestros diezmos. Ahí está la cuenta bancaria para todo aquel que quiera dar. No es algo obligatorio, no es algo que se te obliga, vaya. Simplemente es, si tú de corazón quieres aportar, adelante. Y dice Dios: pruébame. Entonces, ahí está la invitación, mis hermanos, para diezmar, para dar ofrendas. Y más para aquel que tiene negocios, para aquel que tiene ese ministerio de poder generar riquezas, es ir un poquito incluso más allá. Esa es la invitación. Y hablamos
de que Dios nos quiere prosperar, del principio bíblico de que Dios nos quiere prosperar. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti? Lo necesario para que cumplas tu propósito. Y platicamos de varios puntos. Platicamos de la mayordomía cristiana. En Mateo 25, verso 21 puedes leer acerca del siervo fiel. En Proverbios 20:14 y Proverbios 31:16, saber vender y comprar. Incluso en Proverbios 3:28, pagar puntualmente las cuentas. No sé si te habrás dado cuenta, pero en la palabra de Dios aparece mucho acerca de cómo hacer negocios. Hay muchos consejos y formas de administrar el dinero y de cómo hacer negocios. Y hablamos de que la verdadera prosperidad viene solamente de Dios, ¿sí? Y que tuviéramos cuidado de conceptos financieros falsos. Hablamos de ciertas formas que ahorita se nos dicen de que no, pues vamos a hacer un negocio para después ya no trabajar y estar ahí con una piña colada en la playa. Digo, y es lícito hacerlo, ¿no? Te puedes tomar un coco ahí en el Valle no pasa nada, ¿no? Es lícito hacerlo. Dios también quiere que te des un momento recreacional, ¿por qué no? Pero el propósito de Dios va más allá contigo. Quiere que trasciendas después de que vives. Platicamos acerca de cuidar nuestros recursos, saber administrarlos, escoger servir a Dios y no al dinero, el aprender a tener abundancia y a padecer necesidad, en Filipenses 4:12. También platicamos acerca de cómo hacer una planeación en el hogar para tener una vejez. Muchas veces vivimos el presente en nuestras finanzas y no vemos un poquito más allá futuro, y cuando ya nos llega, digamos, la edad de oro, dije, híjole, no ahorré, no planeé esto, no planeé el otro, y eso te puede acarrear ciertas problemáticas. Si puedes, planéalo, cuida esa parte. Y también hablamos del cuidado con los préstamos, de pedir prestado. Muchas veces queremos iniciar un negocio y dices, bueno, voy a pedir un préstamo para iniciar un negocio. Cuidado. Los préstamos, incluso lo hablamos Paco, Francis, Ivette y otros que han venido aquí a compartir con nosotros, de que los préstamos hay que tener mucho cuidado y pues se piden con sabiduría y con cuidado. También hablamos del principio de la identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Y cuando hablamos de identidad hablamos de nuestro carácter, ¿sí? Y nos referimos al modo en que el individuo reacciona habitualmente a los estímulos o a determinadas situaciones, como un perfil típico. Un principio que debemos trabajar fuertemente, y sobre todo los hombres, es el carácter del hombre. ¿Por qué? Porque somos de perfil a veces muy bajo, bajísimo, pero bajísimo, cuando andamos allá afuera en la calle, cuando hablamos con proveedores o cuando nos invitan a una convención. Más bajísimo el perfil de cristiano. Se nos olvida nuestra identidad, y de repente por ahí hay algunos que a lo mejor no de aquí de la iglesia, no, de aquí no, de aquí no sucede, pero por allá he escuchado en otras iglesias que de repente se ponen así como camaleones. Nos ponemos así. Hay que cuidar nuestra identidad, y hablamos de este principio que es base también. Hablar a las personas de que eres cristiano, hablar a las personas de que aplica los principios bíblicos, ser diligente, pagar tus cuentas en su momento. Muchas veces aquí cuando platicamos de nuestra identidad, hablamos también de cómo hacer negocios, porque muchas veces creemos que, mira, voy a hacer un negocio muy bueno porque a esta persona le van a quitar la casa y como lo van a desalojar, yo aprovecho y agarro la casa y me la dieron a la mitad de precio. ¿Y qué pasó con el inquilino? No, creo que le dieron no, pues platicamos ahí de una persona, un abogado que se dedicaba a comprar ganado y que lo ganó. ¿Sí recuerdan esa, no?
fue y compró ganado en un auction que le llaman en inglés, en español se llama que haces una subasta. Gracias. Haces una subasta y en la subasta ganó un ganado muy barato y llegó con su abuelo y le dijo: mira, hice un gran negocio, compré estas vacas muy baratas. ¿Y de dónde las compraste? Dice: porque el precio obviamente no es el precio justo. Y cuando esto le sucede a este abogado, le dice: bueno, es que fui a una subasta y había esta oportunidad. Seguramente algo le pasó a la persona que tenía este ganado. Y inmediatamente el abuelo hizo un cheque y le dijo: dale lo que cuesta justo a esta persona. Él fue y tocó a la casa de esa persona, llegó, le dijo: ¿usted era el dueño del ganado que se subastó ahí? Sí, le vengo a entregar el cheque porque lo justo de haber pagado ese ganado fue esto. Esa persona rompe en llanto y se acerca a otra persona de la casa y dice: solamente un cristiano puede hacer eso. Y esas personas de ahí fueron a la iglesia, se entregaron a Jesús, fueron bautizadas. Eso es lo que quiere Dios de nosotros con nuestros negocios. Y que saquemos nosotros ese hombre viejo de aprovechar las oportunidades, entre comillas, que afectan a otros para poder beneficiarnos. Esa no es la manera de Dios de trabajar. Y por último vimos el principio de la integridad. Al hablar de integridad, es primo hermano de lo que es nuestra identidad. Y la integridad tiene que ver con el ser honesto. Y es una carencia muy fuerte que tenemos los mexicanos. Nos falta honestidad. Estamos muy acostumbrados a la tranza. Estamos muy acostumbrados a vivir principios que no son del reino. Y esa deshonestidad ha hecho incluso que en las esferas políticas, en las esferas de negocios grandes, se geste siempre una incertidumbre, desconfianza hacia otros, y ya no creemos en muchas cosas de nuestro alrededor en este mundo por la falta de honestidad. Queremos ejemplos de gente honesta. Queremos escuchar en las noticias gente honesta, que nos platiquen historias de honestidad. También hablamos del buen nombre. Parte de la integridad es tener un buen nombre. Es decir, cuando hablen de ti y platicamos, ¿tú te contratarías a ti mismo? ¿Te contratarías a ti mismo? Y por último, para ya cerrar, de estas tres partes de la integridad eran las buenas compañías. ¿Con quién te juntas? ¿A quién le platicas? ¿Con quién te llevas? Incluso platicamos aquí con los panelistas y me acuerdo que uno de los que aquí compartió decía: incluso en tus familiares, aguas. ¿Con quién haces sociedades? ¿Con quién haces negocios? Y pues ni modo, a veces pasa que, oye, un familiar que es muy buena onda y creciste con él, pero resulta que le gusta hacer los negocios de otra forma, pues. Entonces tu integridad se va a ver mermada en consecuencia de esa sociedad. Y estos fueron los principios, algunos de las partes, creo que si no la gran mayoría, y que resumimos hoy para compartirte a ti y a tu familia. Yo le agradezco a Dios el poder haberte servido en este tiempo. Vamos próximamente a tener un taller de cómo para hacer un plan de negocios. Les vamos por las redes sociales de la Iglesia Metropolitana, les vamos a hacer saber en qué consiste, las fechas, etcétera. Va a ser muy próximamente. Y con esto vamos a dar esta primera serie, por concluido acerca de aplicar los principios bíblicos en nuestros negocios. Pues hermano, Dios te bendiga. Hermanita, Dios te bendiga. Y que nuestros negocios sean para ayudar, para apoyar, para edificar a nuestra iglesia. Señor, danos un espíritu como el de Salomón para poder entender
cuál es tu plan para usarnos a nosotros. Y úsanos, no nomás a la iglesia metropolitana, sino a todo aquel que tenga un negocio para poder hacer prosperar a nuestra nación, para poder edificar, para poder acompañar y para poder influenciar para que te conozcan a ti. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga y por aquí andamos. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en el dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alábale. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Escucha esto, iglesia, pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré.
eternamente te alabaremos, te exaltaremos, y aquí en la tierra te cantamos, y aquí en la tierra te adoramos. No hay nadie como tú. En el nombre de Jesús, espíritu de temor, te vas fuera de la iglesia. Porque tu perfecto amor echa fuera todo temor. Tú eres Dios. No cantamos por cantar, elevamos cántico delante de tu presencia. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, en este lugar. Tiemblen las naciones esta noche. Toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor de señores. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre.